Bueno, buenas tardes a todos. Sean todos muy bienvenidos. Me da mucho gusto ver a muchas caras amigas, queridas, de mucho tiempo, de distintos marcos, tanto de México como del exterior, y a otras caras nuevas, que también nos da mucho gusto recibirlos en esta presentación en el marco de las experiencias UH, que son espacios para mostrar un poco cómo trabajamos y lo que hacemos. Esta tarde nos toca la presentación de un tema un tanto exótico, la estela de Merneptah. ¿Qué es eso de la estela de Merneptah y qué conexión tiene con Pesaj y con la actualidad, ¿no? En primer lugar, quiero decir que vivimos sin duda un Pesaj muy atípico. Estamos en una situación muy peculiar por la pandemia del coronavirus y todas las limitantes que eso genera a nivel global y las preocupaciones que tienen que ver con aspectos de salud, de economía, de psicología, ¿no? En todos los sentidos, estamos en una situación muy peculiar. El primer punto que quiero decirles es que este Pesaj no es nada peculiar si tomamos la perspectiva de la larga duración de la historia judía. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Si pensamos que Pesaj es una festividad, tal vez la más antigua en el mundo occidental, que se celebra en forma ininterrumpida hace más de 3.200 años, 3.000 años por lo menos, podemos decir que muchas veces la celebración de esta festividad se dio bajo el signo de persecuciones, dificultades, luchas, carencias, expulsiones, matanzas. Es decir, si vemos desde una perspectiva histórica lo que nos está pasando a nosotros ahora, que es terrible en muchos sentidos, no es diferente a lo que viven, por un lado, millones de personas en el mundo por miseria, por pobreza, por persecuciones, como lo que ha vivido el pueblo judío a lo largo de la historia. Si no pensemos Pesaj en épocas del mundo antiguo bajo la persecución romana, o Pesaj en la Edad Media en distintos lugares del mundo cristiano con distintas persecuciones, y la Inquisición, y las plagas, y la peste negra, y después posteriormente la Inquisición, y las cruzadas, y seguimos así avanzando muchas veces en la modernidad, en la pobreza y las emigraciones, y pensemos simplemente qué pasó con esta festividad y esta época en los años del nazismo, tanto en Alemania como en toda Europa. Recordemos que el levantamiento del gueto de Varsovia ocurrió en Pesaj, ¿no? Y aún en ese contexto se preparaban las matzot, los panes ácimos, y gente buscaba vino para poder celebrar en un contexto tan dramático, trágico. Entonces, lo que quería decir es que sí estamos en una situación difícil, no nos gusta estar separados de gente querida a la que quisiéramos invitar y con la que quisiéramos estar. Román, ¿se puede frenar, por favor? Queremos, es decir, estamos en una situación que es difícil, pero que no es única, eso es lo que quería resaltar. Román, por favor, ¿puedes poner mute a todos? Yo no veo. Gracias, porque no tengo acá el control, gracias. Ok, entonces, No se escucha. reinicia, ok, ahora sí me escuchan, muy bien. Entonces, el primer punto que estaba diciendo es que este Pesaj no es único en términos de la complejidad, la dificultad, sí nos toca a nosotros tiempos difíciles, como le ha tocado a mucha gente vivir Pesaj en tiempos difíciles. Entonces contextualicemos, no es la primera vez, ni será la última que viviremos en condiciones alejados de las personas que queremos, etcétera, pero no es algo nuevo
en la historia judía, y dentro de todo tenemos un montón de, digamos, condiciones que no, en algunos casos no son tan trágicas, son difíciles, son limitadas, pero no tienen la tragedia que vivieron otras generaciones, ¿no? Entonces, este es el tema. Ahora, esta presentación va a durar más o menos 1 hora y va a haber posibilidad de preguntas. Dado que mucha gente, vamos a pedirles a todos que el que quiera hablar, hable a través del chat. Tienen abajo la posibilidad del chat. Si hay preguntas, dudas, comentarios, pueden ir escribiéndolos en la medida que voy explicando el tema. Lo primero que voy a hacer va a ser presentar un poco qué es esto de la estela de Merneptah. ¿Quién fue Merneptah y cuál es la importancia de este texto y su conexión con la Pascua hebrea, con Pesaj? En segundo lugar, voy a hacer algunas reflexiones acerca del significado de Pesaj como tal y de la epopeya del Éxodo como tal y su valor y su peso dentro de la historia judía y la memoria judía. Eso es lo que vamos a plantear dentro de este encuentro. Entonces vamos a empezar con la estela de Merneptah, ¿no? Esperen que voy a correr esto. Ok. Están viendo en la pantalla un grabado sumamente importante para entender el contexto en el que estamos hablando. Este grabado, que aparece en un templo en Egipto, está describiendo a 2 grupos étnicos diferentes. Por un lado tenemos a un grupo egipcio abajo, como ven, con las típicas vestimentas egipcios, sin barbas o con una barba puntual adelante, con los animales típicos de Egipto, ¿no? Las vacas del Nilo, etcétera, con descripciones, con todos los jeroglíficos egipcios que aparecen aquí, como pueden ver en el panel de abajo. Y arriba vemos un grupo claramente de características semitas. Tienen varias características, hasta usan las mismas sandalias que usan hasta en Israel hoy, ¿no? Parecen broma los sandalim típicos de Israel, como ven abajo. Los rasgos de persona, las barbas, las mujeres, el tipo de vestimenta, tienen burros, y esto es algo auténtico históricamente porque el camello como vehículo de transporte fue domesticado más tarde que esta época. Siempre textos antiguos de esta época que hay camellos son falsos, son anacronismos históricos. Acá sí aparece claramente burros, este tipo de elementos que usaban. Y acá vemos que son claramente semitas. Se quedó en el estudio porque iba a verlo allá. Ok. Entonces, acá estamos viendo un grabado que recoge documentalmente la presencia de grupos semitas en Egipto. Nosotros sabemos que el texto bíblico, particularmente el libro de Éxodo, Shmot, describe más de una vez que hay grupos semitas que iban a Egipto cuando había hambre. Egipto, sin duda, una de las grandes civilizaciones del mundo y del mundo antiguo, del antiguo cercano oriente, era una civilización que tenía la posibilidad de desarrollarse como tal porque tenía un recurso fundamental, tenía agua, tenía el Nilo, y sumamente con el Nilo va a venir el desarrollo hace unos 10.000 años de la digamos, agricultura, lo que permitió generar excedentes que permitían construir palacios, pirámides, y tener ejércitos y dominar, etcétera, y una gran población. Entonces, Egipto, estamos hablando de las más importantes civilizaciones antiguas. Cuando Israel aparece en el mapa de Egipto, en la historia egipcia, Egipto ya tiene más de 3.000 años. O si hablamos de las dinastías más antiguas, 4.000 años. Es decir, cuando Israel aparece como algo nuevo en la historia, Egipto ya existe hace 4.000 años. Estamos hablando de una civilización extraordinaria desde muchos puntos de vista. Entonces, sí está documentado que grupos semitas vivieron y estuvieron en la zona de Egipto y que bajaban para comprar alimentos o para sentarse en algunas zonas. Eso está documentado, es un hecho, digamos, registrado en la arqueología. Ahora, una de las cosas famosas de Egipto es su escritura, uno de los primeros sistemas de escritura, que es el sistema alfabético.
llamado jeroglífico. Y ahora van a ver por qué, porque iban a aprender algo acerca de jeroglíficos. ¿Qué es un jeroglífico? La palabra viene del griego. Hieros quiere decir sagrado, glifo quiere decir escritura. O sea que la palabra jeroglífico quiere decir escritura sagrada. ¿Por qué? Porque esta escritura estaba reservada solo a altos cargos del gobierno, a un grupo de la élite, y se utilizaba para pirámides, para monumentos, para documentos. Es decir, no era la escritura vulgar o popular, era este tema. Y los jeroglíficos tuvieron como 3000 años de desarrollo hasta que fueron reemplazados primero por la escritura llamada demótica, después por el copto y por otras lenguas, digamos, pero durante mucho tiempo fue la base de la escritura egipcia como tal. Ahora, ¿por qué es importante esto? Para ver lo que vamos a entender ahora. ¿Cómo se logró descifrar esta forma de escritura que no tiene, digamos, no es una escritura alfabética, como lo va a ser posteriormente la primera escritura del mundo, que es la escritura sumera, de los súmeros, que van a desarrollar hace unos 5000 años atrás? Ellos van a desarrollar un sistema de escritura basado en un tipo de letras muy complejos, que después que no era un grupo semita, es un grupo también de Mesopotamia, pero no semita, y después van a ser reemplazados por otro grupo. Gracias a que Napoleón, su gente encuentra la llamada piedra Rosetta, que es un trozo de estela que está escrito en 3 idiomas, se pudo descifrar con mayor certidumbre y precisión el alfabeto egipcio, porque antes ya había empezado en Occidente a descifrarlo, pero había acá, ¿no? Acá tenemos la imagen, esta es la famosa piedra Rosetta, como ven ustedes, acá están los jeroglíficos, acá está la escritura demótica y acá está el griego. Entonces, gracias al dominio del griego se podía descifrar, es el mismo texto escrito, digamos, en 3 idiomas. Ahora, ¿por qué todo esto es importante? Porque esto nos va a permitir entender de qué se trata y qué es la estela de Merneptah, que es uno de los artefactos más importantes de la arqueología, digamos, bíblica, de la arqueología de Egipto y del antiguo Israel. Ahora, tengo que decirles algo que por ahí para la gente común, acá veo que hay académicos, hay profesores, hay maestros y hay gente diversa en este público. Nosotros pensamos y le damos una certeza al Éxodo, que es uno de los pilares de la fe de Israel, de la tradición judía. Sin embargo, hay muchos problemas con respecto a la historicidad del Éxodo. O sea, si vamos al mundo académico, entre los distintos arqueólogos, se habla que con respecto a la arqueología bíblica tenemos básicamente 2 escuelas. Las escuelas minimalistas y las escuelas maximalistas. Aquellos de los presentes que estudiaron la maestría en estudios judaicos conocieron este tema más en profundidad. En pocas palabras, las arqueologías maximalistas, cuyo líder, el fundador histórico, fue el gran arqueólogo norteamericano, pero que nació en Colombia, William Foxwell Albright. Albright, que fue uno de los grandes maestros de la arqueología bíblica en los Estados Unidos, hablaba de la sustancial historicidad de los textos bíblicos, es decir, la Biblia tiene en todo un sustrato histórico. Obviamente que está agrandado, mejorado, embellecido por fines retóricos, por fines, digamos, de transmitir una verdad espiritual, etc., pero tiene una base histórica en casi todo. Y tenemos por otro lado las posturas minimalistas, que van a surgir más tardíamente, que plantean que en realidad muchos de los relatos bíblicos son relatos mitológicos, escritos muchos siglos después, que no tienen una firme base histórica. O por lo menos hay un núcleo muy pequeño y lo otro es mucho de, digamos, ciencia ficción casi. Estas 2 posturas son posturas académicas que discuten a veces en base a los mismos hallazgos arqueológicos. Un ejemplo, por ejemplo, acá es uno de los grandes arqueólogos minimalistas, es Israel Finkelstein, de la Universidad de Tel Aviv, que ha escrito un libro que se llama La Biblia Enterrada, y él ahí expone sus posturas versus otro biblista muy importante de la Universidad de Bar Ilan, en Israel también, que plantea que realmente hay una base histórica bastante fuerte también para el Éxodo. Son discusiones que no vamos a resolver ahora, pero quiero que sepan que
no es un hecho tan obvio en este término, y hay un montón de posturas en el medio, ¿no? Pero es un tema que no es tan simple como otros. Hay hechos históricos de la Biblia, los particularmente del siglo VII, VI, que ahí sí tenemos mucha más evidencia histórica que los hechos más antiguos, como la etapa patriarcal y la etapa del exilio en Egipto. Ahora, yo quiero hablar ahora de algunos temas que la Biblia menciona, que hablan de, por lo menos, una influencia de la cultura egipcia. Fíjense que se habla de las ciudades de Ramsés en Éxodo, que los esclavos hebreos construyeron. No dice en ningún lugar pirámides, siempre en los dibujitos se habla, los niños dibujan los esclavos construyendo pirámides, no habla de pirámides el texto bíblico, habla que construyeron localidades de almacenaje, otras de Ramsés, en un lugar llamado Per Ramsés, etc. Y eso corresponde con cierto marco, por lo menos que existía en Egipto. Y otro elemento importante son los nombres, tanto Aarón como Moisés son claramente nombres egipcios. Moisés, según la etimología creativa que usa la Biblia, lo que Isaac Heinemann llama etimología creativa o literaria, Moisés quiere decir que de las aguas fue recuperado, ¿no? Minamai, Mishitija, algo así, pero eso es como un midrash, no es un significado literal. El nombre verdadero Moisés significa hijo, y es una partícula o un nombre que aparece mucho como Tutmoses, quiere decir el hijo del dios Tut, o Ramsés, quiere decir el hijo del dios Ram. Como ven ustedes, acá aparecen en lenguas de este tipo, Moses, acá aparece Moses, o sea, el nombre Moisés, que es claramente un nombre egipcio, que refleja que hay elementos en esta narrativa del Éxodo originales. Ahora, vamos a ver ahora la estrella de esta presentación. Este cuadro que ven aquí es la famosa estela de Merneptah. ¿Qué es una estela? Una estela es un bloque de piedra grabado que se usaba, como hoy en día, los monumentos para conmemorar importantes acontecimientos en la historia. En este caso, esta estela es una estela que mide más o menos 3 metros de largo y 1 metro de ancho, un poco más. Esta estela es uno de los hallazgos arqueológicos más relevantes para la antigua historia hebrea, la historia israelita de esa época. ¿Y en qué consiste? ¿Quién fue Merneptah? Primero vamos a encontrar los siguientes. Esta estela fue encontrada por uno de los primeros grandes egiptólogos, William Flinders Petrie, que él encontró esta estela hacia fines del siglo XIX en Tebas. Él encontró esta estela que está fechada, y por eso es importante, porque tenemos un dominio bastante claro de la cronología egipcia, que este documento fue como instaurado, grabado, en el año 1208-1207, antes de la Era Común. Es decir, hablamos de 3200 años de historia, y es un himno de alabanza donde este militar, este faraón, celebra sus triunfos sobre dos grupos. Por un lado, al oeste de Egipto, su victoria sobre Libia, o sea, el reino de Libia y otros se unieron para pelear contra él, y después sus victorias en la tierra de Canaán, la tierra actual de Israel. Este es un documento único en su tipo, y Merneptah es el faraón que sucede a el gran Ramsés II, uno de los faraones más importantes, más poderosos. En esta época Egipto es el poder más grande, más dominante de todo el Antiguo Oriente. Egipto domina, digamos, también al sur, a distintos lugares como Sudán, dominaba parte de Libia, y domina gran parte de la tierra de Canaán, donde los reinos y los pueblos existentes son vasallos, es decir, le pagan con tributos, con cosecha, a cambio de la protección, ¿no? Entonces, miren lo que dice el fragmento que nos interesa. Ahora vamos a ver este fragmento de la estela de Merneptah, ¿no? Un segundito, vamos a ver, acá está. Miren lo que dice el texto. Esta es una parte del texto, no vamos a ver todo. Dice, los príncipes están postrados diciendo clemencia. Ninguno alza su cabeza a lo largo de los 9 arcos. Libia está desolada.
Hati está pacificada. Canaán está despojada de todo lo que tenía malo. Ashkelón está deportada. Geser está tomada. Y Anoam parece como si no hubiera existido jamás. Israel está derribado y yermo. No tiene semilla. Siria se ha convertido en una viuda para Egipto. Todas las tierras están unidas, están pacificadas. Fíjense, este texto, que es más largo, solo menciona una parte, habla de las campañas del faraón en Egipto, o sea, y acá usa toda una terminología que era típica para hablar. Ashkelón está deportada, habla acá de una ciudad. Geser está tomada, habla también de una ciudad, todas en la costa de lo que sería Gaza, y Anoam en el sur de Israel, hasta Gaza, y Anoam también, y ahí aparece un grupo humano llamado Israel, que está derribado y yermo, es decir, estéril, no tiene semilla. Ahora vamos a ver cómo se interpreta eso. Siria se ha convertido en una viuda para Egipto, es decir, alguien debilitado, alguien que no es una amenaza, y todas las tierras están unidas, pacificadas. Qué grande que soy yo. Ese sería un poco el sentido de esta estela. Ahora acá vamos a ver el texto de la estela, como lo pueden leer acá, ven acá aparece lo que leemos nosotros. Si alguno sabe de esta escritura jeroglífica lo va a poder leer, pero para facilitarles yo les voy a ayudar. Y acá hay dos preguntas. ¿Cómo sabemos que la mención a Israel es a un grupo humano y no a una ciudad o un territorio particular? Esa es una pregunta. Y dos, ¿qué quiere decir que no tiene simiente, que no tiene semilla? ¿A qué se refiere? Les voy a mostrar ahora acá. Este es el gráfico, digamos. Acá pueden ver el jeroglífico, cómo aparece en la estela. Y acá lo vamos a ver transcrito. Y ahora vamos a dar una breve clase de jeroglíficos egipcios. En 3 o 4 meses de estudio uno puede aprender más o menos a leer una base. Entonces les voy a mostrar lo siguiente. Como es una escritura también tipo como las escrituras semitas, se escribe de derecha a izquierda. Fíjense, acá hay dos figuras, una mujer y un hombre. ¿Los ven todos? Bueno, y abajo hay 3 puntos. Cuando en un jeroglífico egipcio aparece esto, significa que son gente, población, hombres, mujeres, se refiere a población. Y estos 3 marcas significa que son muchos. Entonces, esta es la forma en que en los jeroglíficos egipcios se dice un grupo humano, es un clan, una tribu. O sea, este anticipo a la palabra Israel es claramente la expresión de que no está hablando de un territorio, de una ciudad, como sí pasa en Geser o sí pasa en Ashkelón, que ahí solo aparece la palabra sin esto, quiere decir que está hablando de una ciudad. Y esta vara que ven acá, ven esta vara al lado de las personas, se refiere a enemigos. Cuando aparece esto en un jeroglífico, quiere decir que lo que va a venir acá se refiere al nombre de los enemigos, ¿ven? Esta vara. Entonces, hoy ya aprendieron que cuando ven en un jeroglífico estas dos figuras, un hombre y una mujer, y 3 puntitos, quiere decir que es un grupo humano, y esta vara significa que son enemigos. Y acá está escrito Israel. Algunos han leído Israel, hablando del valle de Israel en el norte, pero la mayoría de los arqueólogos y egiptólogos plantean que acá dice Israel. Este es un texto increíble porque es la primera vez en una fuente extrabíblica que se menciona a un pueblo, a un grupo humano, no un territorio llamado Israel. Por eso es tan importante este documento. Este es el documento hasta el día de hoy más antiguo que se ha encontrado, tiene más de 3.200 años, de una fuente extrabíblica que menciona que ya existe un pueblo llamado Israel como tal. Ahora, ¿qué quiere decir que Israel está derribado y yermo no tiene semilla? Según los especialistas, esto es un lenguaje, digamos, típico que se reiteraba, quiere decir que está derribado y estéril, no tiene semilla. Se puede entender de 2 formas. O que ya no tiene más cosecha porque nosotros le hemos cobrado todo el tributo que no quiso pagar, o que quedó sin descendencia, es decir, que está aniquilado. O sea, según este texto, que es, según la cronología clásica, la época del éxodo de Egipto, el faraón Merneptah hizo una campaña contra pueblos y ciudades rebeldes, pequeñas ciudades rebeldes, los dominó, los venció
y están pacificados. Ahora, esto es problemático. ¿Por qué es problemático? Porque el hecho que un faraón tenía que ir a poner orden ahí a su patio trasero indica que el control se había debilitado. O sea, antes Egipto, solo con la amenaza, me pagas tributo o me pagas tributo, lograba eso. Pero se ve que tuvo que ir a hacer una campaña, ya sea él o sus generales, para pacificar la zona. Y la segunda es el nombre, que como les indiqué, es un grupo raro que no aparece en ninguna de las cartas de la Amarna. Estas cartas es un archivo que se encontró también de Egipto antiguo, donde se menciona un montón de grupos humanos, se menciona a los Japiru, que algunos ven como los hebreos, viene Ibrim, Japiru, Ebrim, algunos plantean que es un grupo parecido, otros que no, pero es raro que es la primera vez que aparece esto. Este monumento, la estela de Merneptah, la pueden visitar en el Museo del Cairo. El Museo de Egipto del Cairo, que ahora se está rehaciendo y va a ser el museo dedicado a una civilización más grande del mundo y más moderno del mundo. Se va a inaugurar aparentemente en octubre, noviembre, y va a ser un acontecimiento importantísimo porque los tesoros que tienen ahí, digamos, arqueológicos, son únicos, pero estaban exhibidos de una forma muy, muy pobre, ¿no? Tanto en su museística como en los lugares. Ahora va a ser un museo gigantesco que va a hacer la pena que la gente quiera ir a Egipto solo para ver las riquezas maravillosas que tiene este museo. Y ya todos los guías saben que cuando va alguien judío quiere ver este lugar porque es como el primer documento que afirma que estamos existiendo como grupo hace 3200 años. Lo que no es algo menor, ¿no? No todos los grupos humanos pueden decir eso de su historia, de su antigüedad, ¿no? Etcétera. Ahora, ¿cuál es la contracara a esto? Es decir, este es las fuentes egipcias. ¿Tenemos nosotros fuentes hebreas equitativas o parecidas? Fíjense qué interesante. El antiguo Israel, y eso lo han dicho muchos arqueólogos, historiadores, tenía una cultura material muy pobre y también un tamaño muy pequeño, ¿no? O sea, la población de Canaán, de los hebreos en la antigua tierra de Israel, hasta, digamos, bien pasado hasta el reino de Salomón, eran equivalente al 5% menos de la población que podía tener Egipto u otros lugares. Y su cultura material era muy pobre, no había mucho para ver. Todavía el templo de Jerusalén, que va a construir Salomón más tarde, era algo bastante pequeño, incluyendo los palacios, el Palacio de David, etcétera, que están trabajando arqueológicamente, aparentemente en la ciudad de David, en Jerusalén. Todo eso era realmente muy pobre, no era algo del nivel que tiene, digamos, Egipto, no hay nada comparable. Israel no fue un pueblo que tuvo nunca un gran potencial, digamos, de una cultura material o monumentos. Más tarde sí va a llegar. Cuando Herodes remodela el segundo templo, el templo de Jerusalén, a comienzos del siglo I de nuestra era, se va a convertir en uno de los grandes monumentos, digamos, templos del mundo antiguo. Sí, pero antes de eso no había nada realmente muy significativo. Pero Israel tiene otra cosa. Israel creó una literatura sagrada que se convirtió en la herencia de gran parte del mundo occidental. Primero del pueblo hebreo, después de los cristianos que adoptaron la Biblia y posteriormente también en parte del Islam que tomaron muchas de estas narrativas y las introdujeron y las adoptaron en el Corán y muchas de sus narrativas. Es decir, la grandeza del pueblo de Israel no estuvo nunca en el hardware, sino en el software. Es decir, los judíos somos un pueblo del software, un pueblo no tanto de los aparatos o de la estructura, sino más bien de las ideas, de las creencias. Y esto se refleja en que nuestra contraparte a la estela de Merneptah son las narrativas del Éxodo. Estas narrativas, después de un proceso complejo de redacción, van a culminar en uno de los libros más fascinantes de la Biblia hebrea, que es el libro de Éxodo, el libro de Shmot, el segundo de los libros bíblicos del Pentateuco. Y este libro, según los críticos bíblicos, se compone por lo menos de 3 fuentes distintas que articuladas generan una narrativa fascinante
que incluye situaciones de tipo de misterio, de tensión, de lucha, de alabanza, de rituales, de leyes, de la instauración del calendario y de las festividades que estamos celebrando hasta el día de hoy. Es decir, las narrativas del Éxodo van a narrar desde la esclavitud de los hebreos en una forma traicionera, porque no fue por derrota militar, no fue por compra, sino fue por tomar a un grupo que estaba como huésped y esclavizarlos en el trabajo forzado, un tipo de cubé, como en la época previa a la Revolución Francesa, ¿no? De los siervos de la gleba. Y estas narrativas que se constituyeron como el libro de Éxodo van a instaurar una de las festividades más fuertes, más poderosas en la tradición, que es la Pascua hebrea, que es también la base posterior de la Pascua cristiana, ¿no? Es decir, hay una reinterpretación de elementos naturales paganos junto con la experiencia hebrea, y posteriormente los cristianos van a reinterpretar esto y van a crear una nueva festividad, que es la instauración nada menos que de la Eucaristía, ¿no? De la misa, ¿no? En esa última cena de Jesús y sus discípulos, ¿no? Y así como el cordero era el elemento central de la cena que se hacía en el antiguo Israel, donde se sacrificaba un cordero y se comía en familia, en clan, y había que comerlo todo, etc., los cristianos van a reinterpretar ese cordero como dice el texto de la misa, el Agnus Dei qui tollis peccata mundis, es decir, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no? Es una resignificación y reinterpretación, lo mismo que el vino y la matzá, el pan y la hostia o el cuerpo de Jesús. O sea que el Pesaj y las demás festividades aparecen ahí, sus rituales, y estas historias no terminaron con el libro de Éxodo. En la literatura rabínica posterior, digamos del siglo I, un poco antes, hasta el siglo VI-VII, siguió toda una literatura interpretativa, y eso dio pie después, con base a lo que dice la Mishnah, que es la primera recopilación de la ley oral judía, que se hace hacia el fin del siglo II, comienzo del siglo III, que es, en la Mishnah aparece el núcleo de lo que va a ser la Agadá de Pesaj, que es el guión que usamos para nuestra celebración que iniciaremos, Dios mediante, mañana al atardecer, ¿no? Que una nueva Pesaj. Ahora, estos textos no son meramente textos históricos, y esto es muy importante. Más allá de lo que las discusiones entre arqueólogos, historiadores, biblistas, de la historicidad del fenómeno, eso ya no es tan relevante, porque estos textos ganan un peso propio, es decir, estos textos se convierten en parte de la memoria colectiva, y el Éxodo es el pilar que nuclea diariamente la memoria colectiva. Fíjense ustedes que hay un elemento del Éxodo que nosotros recordamos en nuestras oraciones todos los días. ¿Alguien puede decir cuál es? ¿Puede escribir? ¿Dónde aparece la idea del Éxodo? Todos los días, no en Pesaj, no solo en Shabbat, sino cada día hay una situación, a ver si alguien lo escribe, donde aparece una mención al Éxodo que bastante larga, que ahora la vamos a ver. ¿Nadie se le ocurre? ¿Alguna idea? Muchos la sabemos. Bueno, en la Midá, ok, no, pero antes de la Midá, antes del Shema y antes de la Midá, donde aparece directamente un fragmento entero del libro de Éxodo que lo cantamos, y si yo lo digo ahora, varios lo conocerán casi de memoria como yo lo conozco. Me refiero a Shirat Hayam, el cántico del mar, ¿no? El cántico del mar es uno de los textos que ahora voy a plantear. O sea, los textos que surgieron del Éxodo, y acuérdense de esto, en muchísimas situaciones bíblicas, por ejemplo, en el Kiddush, que es el acto de consagración del sábado y las festividades que hacemos con una copa de vino, se dice siempre Zecher Leitziat Mitzrayim, recuerdo de la salida de Egipto. Shabbat es recuerdo de la salida de Egipto, todas las festividades son recuerdo de la salida de Egipto. O sea, la salida de Egipto ocupa un lugar central en la conciencia judía, independientemente de cómo se dio el proceso histórico del Éxodo.
Ahora, ¿por qué? Y ahora vamos a ver que, y me quiero detener, que la contracara nuestra al Estela de Merneptah es un texto casi de la misma época, es un texto que tenemos en la Biblia hebrea hoy en día, en el libro de Éxodo capítulo 15, que se llama Shirat Hayam. Acá lo ven. Este texto es uno de los pocos textos en la Biblia que está escrito así. Así está escrito, así aparece en los Sifrei Torah, los libros, las Torot, los Pentateucos que tenemos escritos en pergamino en nuestras sinagogas. Así aparece el texto, que este sistema se llama ladrillo sobre ladrillo. ¿Ven? Que está como un ladrillo, dos ladrillos, un ladrillo, dos ladrillos. Levená, Gabé y Levená, así se llama este sistema de escritura, que aparece en algunos momentos, muy pocos en el texto bíblico, cuando hay cánticos especiales. Y acá dice el texto, y voy a leer al comienzo, ven, está escrito como está escrito en el Sefer Torah, sin puntitos, sin señales, ni diacrónicas, ni de otra índole. Dice, Asia Shir Moshe Bnei Israel Tashira Zot Ladotnai Lemor Bayombru Ashira el Hashem Ki Gao Ga Sus Berrochbor Ramá Bayam Ziv Zimbrali Bilishua. Bueno, aparece el texto. Este texto, según los biblistas, es uno de los textos más arcaicos y antiguos del hebreo bíblico. Es un texto muy antiguo que los biblistas datan del siglo X, por lo menos antes de la era común, es decir, tiene casi 3000 años. Es un texto que por terminología, estructura sintáctica, morfología, un montón de características, es de los textos más arcaicos del hebreo bíblico que tenemos en nuestro poder. Y en este texto es la contracara. ¿Qué dice este texto? Vamos a verlo. Este texto dice así: entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Yahvé, y dijeron, digo Yahvé porque es el nombre del tetragrama, el nombre, digamos, uno de los nombres divinos que más se usa, que se refiere al nombre innombrable, inefable de Dios. Y el texto, fíjense que es la contracara, hasta el estilo es parecido al estilo de Merneptah. Fíjense, vamos a ir a Merneptah de vuelta para leerlo. Fíjense, Libia está desolada, Hati está pacificada, Canaán está despojada de todo lo que tenía malo, Ashkelón está deportada, quiere ser tomada, y Edom parece que no existe, Israel está derribado y yermo, no tiene semilla, Siria se ha convertido en una viuda para Egipto, ¿no? Fíjense el lenguaje. Ahora vamos a Shirat Hayam. Miren lo que dice. Cantaré yo a Yahvé, que es la aparición de cómo aparece el Dios de Israel. Algunos lo escriben con Y, otros con J, porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. Fíjense una cosa, cómo se simplifica la victoria que hubo acá. Y yo les pregunto algo, y escríbanlo, por ejemplo. El libro de Éxodo, este segundo gran libro de la Biblia, hay un conflicto entre dos personalidades. ¿Cuáles son las personalidades que están en conflicto en el libro de Éxodo? A ver, ¿quién lo quiere poner? Pónganlo, digan, ¿quiénes son los dos grandes personalidades que están en conflicto? Ok, a ver, alguien, acá Sharon fue correcta, Sara no, Sara también, otros no, Ivonne no. Ahora voy a explicar por qué. Muy bien, todo el mundo va a decir, como Jaime, como otros, que es Moisés y el faraón, ¿no? Pero es incorrecto. Tan como dijeron Sharon y Sara, el conflicto no es entre Moisés y el faraón. El conflicto es entre el Dios de Israel, el Dios de los esclavos, el Dios que es un liberador, y Faraón, que es la personalidad política más poderosa de su tiempo, y que ni siquiera es una persona, porque para su pueblo el faraón es Dios, es la encarnación de Dios, es la encarnación de un poder sin límite que debía vivir en la eternidad siendo embalsamado y para el cual se construían esas viviendas extraordinarias, esas pirámides, esos templos que requerían años de miles y miles de esclavos, muchos de los que morían en ese proceso. Y fíjense qué interesante algo. De la cultura egipcia tenemos muchísimos artefactos de pirámides, templos, etc. Pero casi no tenemos ninguna vivienda simple de la gente normal,
del 90 a 95% de la población. De esa gente no nos queda nada, porque no era considerada importante, ni siquiera, y sus viviendas eran chozas de madera o de materiales muy frágiles que se deterioraron, destruyeron. Lo que queda son las piedras, los granitos, los templos, los monumentos que tenían que garantizar la inmortalidad y la travesía del faraón de este mundo al mundo eterno. Y fíjense entonces que el gran conflicto del libro de Éxodo es entre la voluntad divina y la voluntad del faraón. Los teóricos de la guerra moderna, como von Clausewitz, entre otros, enseñaron ya hace más de 100 años que en las guerras, la gente que no entiende de estrategia militar piensa que la guerra es matar al enemigo o conquistar territorios. No. El foco de una guerra es romper la voluntad del enemigo. Lograr que el enemigo desista de sus propósitos. Y de alguna forma en el libro de Éxodo se ve ese choque de dos grandes personalidades. Yahvé, un Dios desconocido, un Dios que viene de la mano de los esclavos, y el Dios más poderoso sobre la tierra, el hombre del imperio más grande y más poderoso, que es nada menos que el faraón. Pueden escribir sus, como digo, sus comentarios, etcétera, en el chat, y ahí vamos a ir viendo, ¿no? Una buena pregunta: ¿quién sería el faraón actual? Cada uno ponga el nombre que quiera. Para algunos le gustará Putin, a otros le gustará Trump, a otros le gustará, cada uno dirá lo que quiera, presidente de China, pero estamos hablando de figuras de esa envergadura, o sea, figuras del poder militar, económico, político más grande de su tiempo. Y fíjense cómo el texto lo simplifica en una forma muy breve. Cantaré yo Ashir Hashem Ki Gao Ga, pues Sus Berrochbo Ramá Bayam. El texto es poético y tiene una rima. Ashir Hashem Ki Gao Ga, Sus Berrochbo Ramá Bayam. Como ustedes pueden ver, aún los que no entiendan hebreo, tiene un ritmo increíble, y que este ritmo es el ritmo del mar. O sea, es extraordinariamente, o sea, habla de Ashir Hashem Ki Gao Ga, Sus Berrochbo Ramá Bayam. Ha echado en el mar al jinete. Es decir, ¿cuál es la expresión? ¿Cuál era la expresión del poder del faraón? Su caballería. En el mundo de Egipto no es el caballo como en América, que están los cabos o los gauchos que usaban el caballo, que eran muchos comunes. No. En el mundo del antiguo cercano oriente, el caballo era un objeto de lujo, era un objeto que se usaba como una especie de tanque moderno, junto con el carro que llevaba y que se usaba como un elemento de estas características. Entonces, lo que nosotros vemos acá es que el símbolo del poder real del faraón es ese carro con sus caballos. Entonces, fíjense cómo el texto simplifica. Alabo a Hashem porque ¿cuál es la expresión de que ha vencido la voluntad del faraón? Que ha logrado hundir el símbolo más poderoso de su poder, que es la caballería. Entonces, en muy poco tiempo lo hace muy fuerte. Exacto, acá me mencionan que todo el tiempo el faraón que es muy, digamos, como todos estos líderes, muy narcisista, dice, ¿quién es ese Yahvé para que lo tome en cuenta? ¿De qué me estás hablando? ¿No? Que también es el temor de Moisés, ¿no? Cuando lo manda en su tarea de liberación. Y miren cómo sigue el versículo 2. Acá, perdón, no es Jehová, es Yahvé, es mi fortaleza, mi cántico, y ha sido mi salvación. Mi Dios lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Aún en español, y a pesar que la traducción es mala, porque todas las traducciones son malas del hebreo bíblico, capta esta idea de que el poder no está en el faraón, sino el poder está... Ve, acá hay un problema con la traducción, pues yo los corregí, no sé por qué. Y acá aparece de vuelta, Yahvé es varón de guerra, Yahvé, Adonai ish milchama Hashem Shemo. Aparece como una figura de guerra, ¿no? Acá está corregido, perdón. Porque de vuelta aparece, ¿cuál es la expresión del poder de Dios? Que el arma más poderosa de los egipcios, sus carros y su ejército, los hundió en el Mar Rojo. Acá también hay una corrección, no es Mar Rojo, es Yam Suf. Y el Yam Suf no es el Mar Rojo, el Yam Suf es un lago
salado los lagos que habían en el delta del Nilo, y esto es mucho más coherente en todo sentido, y estos lagos eran, digamos, ahí porque el Mar Rojo está en otra zona, mucho más lejos, es un mar muy profundo, en cambio estos son lagos pantanosos, donde estaban los famosos juncos de los que hacían los papiros, y acá dice, de vuelta, los abismos los cubrieron, descendieron a las profundidades como piedra. Y sigue, se salteó un poco, dice, soplaste con tu viento, los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las impetuosas aguas. Fíjense que todo este canto expresa cómo el poder de Yahvé, del Dios de Israel, logró hundir la expresión más fuerte del poder egipcio. Y acá aparece algo que menciona Spinoza, y justamente estaba estudiando este tema con un grupo. Spinoza, el pensador judío del siglo XVII, filósofo, crítico, él explica que en la Biblia los milagros son todos a través de medios naturales. Fíjense, acá parece que sopló el viento y los cubrió el mar. Es decir, lo que está diciendo Spinoza es que, ¿por qué se hundieron? Porque cuando cambia la marea en un lago de estas características, la gente de a pie puede pasar, pero un carro pesado, y cuando sube la marea, puede quedar atrapado. O sea, habla de, no es que dice, hiciste otra cosa. Y ahí viene una frase que todos conocemos, que está en la liturgia judía diaria, Mika moja bali mashem, Mika moja nedar bakodesh, nora teiloto sefelet. Acá aparece una idea maravillosa. ¿Quién es como tú, Yahvé, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad? Terrible, maravillosas hazañas, hacedor de prodigios, de maravillas. Este texto expresa los dos aspectos de lo que se puede denominar milagro, y que ya Spinoza los había analizado. O sea, en un milagro, dice Spinoza, hay dos componentes. Un componente objetivo y un componente subjetivo. ¿Cuál es el componente objetivo? Lo que ocurrió, es decir, que un grupo pasó por las aguas, otro se hundió, y es objetivo en el sentido que es el hecho en sí. Ahora, ese hecho, para estos esclavos, es lo más maravilloso que se puede pretender. Es decir, un grupo que estaba hacía días o semanas viviendo sin un tiempo propio, sin un espacio propio, sin un proyecto de vida propio colectivo, logra, después de cruzar este Yam Suf, este mar de las cañas, no el Mar Rojo, logra empezar un nuevo proyecto en el que va a constituirse como pueblo, todavía con una fuerte carga de mentalidad esclava, obviamente, y de ahí la narrativa bíblica de los 40 años para cambiar esa mentalidad, porque como dijo un rabino hasídico, fue más fácil sacar a los hebreos de Egipto que sacar a Egipto de la mente de los hebreos. Porque la mentalidad de esclavos no se cambia de un día para el otro. Y no es casualidad que la narrativa bíblica nos cuenta de Moisés criado en un palacio, porque Moisés no tiene una actitud de temor, de parálisis frente a las figuras de poder real como lo tenía un esclavo en el mundo antiguo, que ni siquiera podía mirar a los ojos a estas figuras. En cambio, la figura de Moisés, por una necesidad hasta propia de la narrativa y de todos los mitos del héroe que analizó muy bien Joseph Campbell, tienen un nacimiento especial y se educan en una forma distinta que el resto de la gente. Esto es una constante. Hay algo especial en ello. Entonces, la narrativa bíblica también plantea eso, que Moisés tuvo que nacer en un ámbito con mentalidad de hombre libre, porque si no, no hubiese podido liderar con el apoyo divino las negociaciones con alguien del poder del faraón. Se hubiese paralizado, no hubiese podido soportar esa carga, ¿no? Como tal. Entonces acá viene de vuelta el poder, de vuelta que todo el tiempo este cántico refleja y refleja una y otra vez que el gran poder de Dios es que logró hundir lo mejor de las armas de Egipto y los llevaste, como dice acá, los conduciste a tu misericordia con este pueblo y lo redimiste. Y acá aparece algo que los colegas que ya han estudiado en la maestría lo conocen,
es que la primera expresión del Dios bíblico, como lo dice Benjamin Oppenheimer, no es el Dios creador, es el Dios liberador. O sea, la primera experiencia del Dios de Israel es que es un Dios que libera a los esclavos. Más adelante se va a deducir que también, como es el Señor de la historia, es también el Señor de la naturaleza. Pero desde el punto de vista por él de la primera experiencia de este grupo, que no sabemos si eran muchos, pocos, la tradición habla de millones de personas, más de 600.000 hombres, más mujeres y niños, pero otros dicen que es una cifra imposible en ese contexto, no importa, sea una u otra. Lo importante es que este grupo de personas vio que el poder liberador es lo que caracteriza a la figura divina. No es un Dios de autoridad, no es un Dios de la justicia y del rigor, es un Dios de la liberación y la misericordia de los más golpeados y necesitados. Y después aparece en el relato que sigue este cántico, el cántico de las mujeres, Miriam y las mujeres con sus panderos, bailando, es decir, fue una fiesta popular. Y si uno sigue la línea del gran biblista, filósofo Martin Buber dice que para comprender un texto bíblico hay que tratar de abrirse a él, dejar de lado los prejuicios y escucharlo. Hay que, como uno escucha a una persona si quiere dialogar. Nosotros generalmente no escuchamos a las personas, les respondemos. Ya sabemos lo que le vamos a decir. Muy pocas veces estamos en una verdadera actitud de escucha real, de entender el ser del otro. Entonces, Buber plantea que si uno quiere entender el ser del texto bíblico, tiene que abrirse a ese texto y escucharlo. Y Buber dice que uno puede ver en este cántico, digamos, como el eco originario de la experiencia esa que tuvieron un grupo de hebreos hace 3.000 años, 3.200 años, cuando salen de Egipto en pos de su liberación. Y acá quiero ir finalizando, hablando más ahondando un poco más sobre el sentido de la festividad de Pesaj, en este año en particular que vivimos con una limitante muy grande, que es el aislamiento, que no poder estar con nuestros seres queridos, nuestros hijos, nietos, hermanos, amigos cercanos, y con preocupaciones sobre los impactos seguramente duros que está teniendo y va a tener toda esta pandemia en la economía mundial, en el orden político, en la sociedad, y sin duda tenemos razón para estar preocupados. Pero como dije antes, Pesaj no, gira en torno a varios motivos que vamos a verlos ahora. Fíjense, y cito acá un texto de uno de los últimos comentarios que se escribieron sobre este libro, de James Bowden, se llama Exodus, el libro, fue publicado el año pasado, hace pocos meses, un libro sobre el Éxodo. Miren cómo lo describe este autor. Es en el libro del Éxodo en el que los temas bíblicos clásicos de opresión y redención, de esclavitud humana y de salvación divina han sido más dramáticamente expresados. Por milenios, la historia del Éxodo ha sido comprendida como un evento, una tradición, una memoria cultural y una metáfora. Y esto me parece fundamental. Es decir, para nosotros, la historia del Éxodo, Yetziat Mitzrayim, no es simplemente un acontecimiento del pasado. Es una lente para comprender el mundo contemporáneo. Para el pueblo judío, el Éxodo se convirtió en una óptica para interpretar el mundo. Y no solo para el pueblo judío, como lo enseñó muy bien Michael Balzer, el gran politicólogo de la Universidad de Princeton, en su libro Éxodo y Revolución. El Éxodo ha sido la base de numerosos movimientos de rebelión en la historia que quisieron cambiar el mundo y que tomaron elementos del Éxodo desde, podemos hablar, desde él analiza hasta la Revolución Inglesa de 1688, que va de Cromwell y los puritanos, que ellos se identificaban plenamente en los términos bíblicos y del Éxodo, y el faraón era el rey, Carlos era el faraón, así lo describían ellos, pasando por los afroamericanos en Estados Unidos. Si uno ve la música popular, no hablan del río Congo de donde venían,
hablan del Let My People Go, usan las palabras de Moisés bíblico, usan la terminología del río Jordán, no hablan como hablan de la experiencia bíblica hasta la teología de la liberación, que en los años 60, 70 en América Latina, tanto de enfoques católicos, protestantes, judíos y otros. Es decir, el Éxodo sigue siendo una historia que siempre nos motiva a la liberación, ¿no? Acá alguien pregunta si el capitalismo moderno podría ser el faraón. Todo podría, o sea, lo bueno del Éxodo es que es una lente para ver cuáles son los factores que oprimen al ser humano y le impiden su liberación. Como ustedes saben, la palabra Mitzrayim viene de la raíz tzar, que quiere decir angosto, opresor. O sea, Mitzrayim es todo lo que oprime. Yo diría que no es solo el capitalismo, el sistema comunista es tal vez peor si tomamos la experiencia soviética u otras experiencias contemporáneas. O sea, por eso a veces uno tiene que ver que, bueno, sí, el capitalismo tiene problemas, sin duda tiene problemas, pero todos los sistemas políticos, económicos, no son particularmente bondadosos al desarrollo humano y a la libertad de las personas. Nos despedimos de aquellos que ya se están yendo, y les agradecemos que estuvieron con nosotros, pero lo que es importante acá es que acá hay un drama de opresión y redención. Y esto no es algo que pasa una vez, o que pasó una vez con los hebreos. Cada generación tiene su experiencia de opresión y redención. Y no solo cada generación. Cada uno de nosotros experimenta en su vida momentos de angustia, momentos de opresión y momentos de liberación, de alegría, de liberación. O sea, esto es parte del ciclo de la vida del individuo, de la comunidad y de la humanidad. Y Pesaj es la mejor metáfora de todo esto. Fíjense un hecho maravilloso del ser de Pesaj. ¿Con qué comienza el ser? Después que comenzamos, se hace el Kiddush, comienza, nos lavamos, empieza el Kiddush, nos lavamos las primeras manos. ¿Cuál es la primera parte y con qué empieza el Seder? ¿Cuál es lo que sigue después de la ceremonia del ritual? Muy bien, acá ya lo anotó Julie, el alajmania. ¿Vieron esta que se canta alajmania? ¿Qué quiere decir esto? Este es el pan de la pobreza. Todo aquel que tenga hambre, que venga y coma. Fíjense algo que a mí siempre me conmueve. La ceremonia del ritual del Seder de Pesaj comienza reconociendo la más antigua y persistente forma de esclavitud del mundo, que es la pobreza. Hay también formas de esclavitud psicológicas, de la alienación, de las adicciones, de 1000 formas. Pero empecemos por lo básico. Todavía hoy, en este planeta, muchos millones de seres humanos no pueden vivir con dignidad porque no tienen que comer, que tomar, dónde vivir, darle lo mínimo a sus hijos. Y no es casualidad que el Seder de Pesaj empieza con eso, porque nosotros fuimos esclavos y sabemos lo que es vivir ese tema. Pero acá viene el segundo tema, no es solo opresión, es redención. Nosotros como esclavos, que fuimos oprimidos por el faraón y por muchos otros opresores, sabemos que la redención es posible. Y eso también es el mensaje de Pesaj. No es solo un mensaje de opresión, de plagas, de destrucción, es un mensaje también de salvación, de redención, de reconstrucción. Y por eso, como decía, el Éxodo ha sido comprendido en el marco del pueblo judío como un evento, una metáfora, una memoria cultural. Y quiero seguir con esto que lo llamé el Éxodo como categoría hermenéutica, que es un poco lo que dije, ¿no? El acento va en la E. Es decir, el núcleo del Seder, que lo dice la propia Agadá de Pesaj, el ritual, dice: en todas las generaciones cada persona debe considerarse a sí mismo como si él o ella hubiesen salido de Egipto. Este es como el núcleo. Porque no hay que olvidar que no estamos en un acto meramente de recordación histórica. Y no es casualidad que el ritual, la ceremonia, tal como se fue constituyendo en muchos siglos, busca involucrar a la mente como a las emociones y al cuerpo. O sea, no es solo un acto intelectual para discutir y decir, bueno, con esto que hicimos ahora no tenemos mañana que hacer el Seder porque analizamos aspectos de Pesaj. No.
El Seder incluye el cuerpo y las emociones. Nos inclinamos del lado izquierdo cuando comemos como lo hacían los hombres libres. Comemos alimentos que despiertan recuerdos, memorias de nuestros padres, de nuestros abuelos, que nos remiten a sabores muy básicos, como el sabor de la matzá, que justamente, en mi opinión, lo fascinante de la matzá es que es nada, lo básico es harina y agua, rápidamente hecha, y es un sabor muy elemental, por eso es el pan de la pobreza, pero también es el pan de la libertad, y esa dualidad aparece en el texto. Y quiero terminar explicando el tema y después abrimos si hay preguntas. Ahí vi algunos comentarios, yo estoy chequeando que aparecen acá. Si quieren preguntar o consultar adelante, vamos a tener los últimos 5 minutos, 10 minutos y cerramos este encuentro. Y estoy citando acá un libro que acaba de salir también hace menos de 6 meses, de uno de los más importantes egiptólogos del mundo, Jan Assmann, que junto con su esposa, Adelaida Assmann, son muy famosos porque son los que han desarrollado más que nadie el concepto de memoria cultural, ¿no? Que es un concepto muy útil para entender muchos aspectos de la vida en general, de la historia, de las memorias colectivas, de las identidades, de los derechos humanos, de muchos elementos. Y Assmann, que no es judío, explica en este libro donde él, de egiptólogo, se pone a analizar con mucho detalle el libro de Éxodo, dice lo siguiente: un judío, según la tradición, es alguien que fue liberado de Egipto y que permanece libre en la medida que honra el pacto y sus mandamientos. Es decir, no nos olvidemos que la travesía de la Pascua, de la liberación de Egipto, va a llegar a un punto culminante en Sinaí, también en los capítulos 19 y 20 del libro de Éxodo, donde vemos la entrega de la Torá, es decir, que este grupo humano se constituye como grupo por medio de un pacto que genera compromisos, responsabilidades, solidaridad. Y sigue diciendo, Leo, esto es todo Assmann: en la memoria litúrgica la historia se convierte en mito, es decir, en un repertorio de pautas arquetípicas contra las cuales cada presente histórico aparece transparente y legible. Es decir, para nosotros el Éxodo nos ayuda a entender lo que pasa en cada época. Cuando los judíos en el gueto de Varsovia en 1943 se levantaron, esa lucha contra el faraón tenía nombre y apellido, era la lucha contra los nazis, era la lucha contra la opresión que quería destruir la vida judía. Y en un marco heroico muy grande de distintos grupos juveniles y otros de todas las orientaciones ideológicas, de derecha, de izquierda, se levantan en el primer gran levantamiento en una ciudad europea dominada por los nazis, antes que las potencias, antes que los polacos se van a levantar, pero varios meses después. Se levantan y en esa noche podemos imaginar qué habrá significado relatos como dicen Shebeholdor Bardorom Dim Aleinu Jaloteinu, que en cada generación pretenden eliminarnos. ¿Cómo se actualizaba eso? Es decir, por eso, a través de la memoria litúrgica, que es la memoria de las celebraciones, la historia se convierte en un arquetipo para entender el presente. Y ahí entendemos que esta lucha por la liberación se va a dar en todos los regímenes políticos, económicos que uno quiera. Siempre va a haber que defender la dignidad humana, la libertad individual, la libertad colectiva. Siempre va a haber que no renunciar a este tema. Y sigo leyendo a Assmann, que hace un análisis muy interesante del Seder. Y dice así: el Seder enseña identidad a través de la identificación. La mejor forma de enseñar identidad es que uno se identifique con el tema que trata, ¿no? Sabemos que así se construye nuestra propia identidad personal, con las identificaciones a nuestras figuras parentales, ¿no? Que son las que nos constituyen como padres de mucha forma, ¿no? Así que acá alguien habla de la salida de Egipto en el año tal y tal. Los datos no son exactos. Eso es la memoria colectiva judía que dice fue en tal año, tal año. Históricamente no se puede afirmar que fue exactamente en el año 3300 tal y tal. Es difícil saberlo, porque como dije, los datos arqueológicos son complejos, no son claros y no hay una evidencia histórica. Sabemos que probablemente el éxodo es de esta época.
años más, años menos, y la estela de Merneptah es o posterior, probablemente podría ser posterior, lo que cerraría bien con el planteamiento que hicieron acá. Pero voy a leer este comentario del Seder. El Seder en sí identidad tras la identificación. Este es el primer mecanismo de construcción de identidad. Me identifico con las figuras que amo, que me nutren, que me orientan. Después dice así: se ocupa de transformar la historia en memoria, convirtiendo un pasado particular en nuestro e invitando a todos los miembros de la comunidad a asumir su papel en ese pasado. Es decir, la historia se convierte en memoria. Los historiadores podrán decir si cuándo fue, cuándo no fue el Seder, pero eso ya se convierte en algo poco relevante, porque para nosotros la salida de Egipto es uno de los pilares de la identidad colectiva del pueblo de Israel. Y no solo del pueblo de Israel, se ha convertido en una de las grandes narrativas de la libertad para todos los pueblos. Y de vuelta, un pasado se convierte en nuestro pasado. Y se invita a que todos sean parte de ese pasado. Una transformación de la memoria semántica, es decir, lo que hemos aprendido, en una memoria episódica, lo que hemos experimentado. Es decir, el Seder es, como dirían acá algunos amigos, colegas educadores, es una experiencia de educación no formal. No es un discurso, no es una conferencia. El Seder es una experiencia vivencial, donde hay que emocionarse, hay que preocuparse, hay que reírse, hay que jugar y hay que involucrar a las múltiples generaciones, más este año, menos este año, por Zoom, por teléfono o por lo que nos contaremos después. Pero sin embargo hay que convertir esta memoria semántica en una memoria episódica, en una memoria experimental. Y termino el anteúltimo texto, de vuelta todos son textos de Ian Assman, de este libro. La historia del Éxodo puede ser comprendida como la más grandiosa e influyente historia alguna vez contada. Es decir, por su impacto en la historia de Occidente, la historia del Éxodo se ha convertido en uno de los paradigmas humanos de la liberación, que va más allá de la experiencia del pueblo de Israel. Relata un cambio radical que se fue resignificando en el curso de varias reinterpretaciones y recuentos, y que se ha convertido en la narrativa modelo y el símbolo a favor de cambios intelectuales, religiosos y políticos. Es decir, el Seder es, y sigue siendo, y seguirá siendo por las generaciones futuras, un modelo de resignificación, reinterpretación para entender nuestro presente y poder no dejar nunca de luchar por los símbolos a favor de todas las causas de la liberación humana, sea la liberación económica, social, política, psicológica. Hay múltiples factores que siguen limitándonos. En algunos sectores es la pobreza. Acá alguien pregunta, ¿por qué la pobreza es la forma de esclavitud más antigua? Porque una de las definiciones de pobreza es que la pobreza es una situación de limitación, de no poder definir su propio futuro. Una persona pobre que no tiene para satisfacer las necesidades básicas de ella o de su familia está absolutamente limitada, no tiene posibilidades. Hace 3 años más o menos vi en CNN un programa que ellos trabajaban sobre distintas formas de esclavitud y mostraron algo que no lo podía creer. En un lugar en la India había gente que trabajaba haciendo ladrillos también de paja y arcilla, y cada vez que estaban ahí nunca salían porque después les cobraban la comida, el agua y quedaban de por vida. Es igual que lo que hacían los hebreos en Egipto hace 3.200 años. Entonces, la esclavitud, la pobreza es una de las formas más grandes de esclavitud porque limita las posibilidades de tu desarrollo humano. Hay mucha gente, hoy en día sabemos, por ejemplo, que la falta de una buena alimentación en la niñez, en la primera infancia, genera daños cerebrales irreparables. Entonces, es una de las formas de esclavitudes más poderosas porque limita el desarrollo, el potencial del ser humano como tal, y como dice Marisol, no permite pensar bien, actuar bien, etcétera, etcétera. Entonces, Ian Assman, y es uno de los egiptólogos que conoce como pocos la cultura egipcia, él también ahora dijo, bueno, yo que estaba del lado egipcio, ahora quiero ponerme del lado hebreo y entender no solo lo que pasó,
y toma el Seder como un modelo de memoria colectiva, de memoria cultural efectiva. Porque este es un relato que siempre ha encendido el afán de libertad, de bienestar, y como dije antes, de opresión y redención. Ahora estamos en un momento, diríamos, de opresión, de angustia, de preocupación, de confinamiento, hasta literal, pero no nos olvidemos que la vida es un cambio, una fluctuación de los estados, ¿no? Y termino con este texto que es así. El documento objetivo del extrabíblico que menciona por primera vez al pueblo de Israel celebra su derrota o desaparición. Eso es lo que vimos en la estela de Merneptah, que celebra que Israel está sin simiente, está vencido. Pero nuestra narrativa paralela es el libro de Éxodo, las narrativas que constituyeron el libro del Éxodo. Y estas narrativas celebran no la destrucción, no el final, sino el nacimiento de nuestro pueblo y su liberación de Mitzrayim, que la palabra Mitzrayim, como dije, representa lo que oprime, lo que limita. Ahí viene la palabra tzar, ¿no? La palabra tzures, después en Yiddish, vienen todavía de ahí, de tzar, que es angustia. Ahí viene la palabra también angustia, en todas las lenguas, del alemán, Angst, de lo angosto, es decir, algo que te estrecha y no te deja respirar bien. Mitzrayim es todo lo que no te deja respirar bien. Entonces, nuestra narrativa nos cuenta la liberación de Mitzrayim, la instalación de la fiesta del pan ácimo y el cordero, es decir, la matzá y el cordero, que hasta la época que estaba el templo de Jerusalén era el ritual más importante. Y estos rituales recreados los venimos recordando y celebrando en forma ininterrumpida hace 3.200 años. Alguien menciona que el coronavirus no deja respirar bien, ¿no? También se habla que el cordero era un dios egipcio y era un ataque. También hay algo de eso, es una forma que hoy en día llamaríamos de mitificar. Pero lo interesante acá es que frente a la roca, a la estela de Merneptah, nosotros tenemos nuestras narrativas, nuestros textos, nuestras palabras. Y esas palabras son las que nos han permitido continuar con nuestra existencia como pueblo. Porque un egipcio de hoy no habla la misma lengua, no tiene la misma religión, no es del mismo grupo étnico que los egipcios de esa época. Pero el pueblo hebreo seguimos con, básicamente, aunque ha evolucionado mucho, con la misma religión, con la misma lengua que desde la lengua hebrea, y con un sentido profundo de continuidad y de identidad, ¿no? Que sabemos los detalles de esa experiencia de liberación, como muy pocos niños en Egipto hoy saben qué es la estela de Merneptah, porque su historia fue por otros desarrollos. En cambio, para nosotros, la narrativa del Éxodo sigue siendo uno de los pilares educativos, espirituales, halágicos de la vida judía, ¿no? Y por eso, como dice un texto, Netzach Israel lo Shaker, la eternidad de Israel no miente, hay algo que la historia increíble del pueblo judío está ahí. Entonces, quiero agradecerles a todos su participación en este seminario. Los invitamos a incorporarse a los cursos que tenemos próximamente. Vamos a lanzar en una semana nuevos cursos en línea de la universidad para todos los que quieran, en cualquier país del mundo, a distancia. Y les deseo a todos un cambio que siempre decimos la fórmula de Pesach, Hag Kasher Besameach. Yo creo que este año hay que cambiar y hay que decir Hag Bari Kasher Besameach, una festividad saludable, después Kasher y Sameach, pero primero que sea saludable. Así que cuídense muchos, me dio mucho gusto compartir con ustedes esta presentación y que recordemos que a la opresión sigue la redención, a los momentos de angustia vienen los momentos de luz, a los momentos de duelo vienen los momentos de renovación. Gracias a todos y muy buenas noches, Hag Sameach, que celebremos mañana en familia, en el corazón, esta festividad tan importante. Gracias por sus palabras a todos.